Muy buena tarde, Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios una vez más. Me da la oportunidad, la bendición, el privilegio de poder compartir la reflexión en esta tarde. Antes de ir a la palabra, antes de meditar en la palabra en esta tarde, yo le invito para que me acompañe en la siguiente oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos y colocando esa disposición en nuestro corazón para que podamos nosotros recibir el mensaje de la palabra en esta tarde. Padre, en esta tarde te honramos, te adoramos, te damos gracias y hoy, Señor, reconocemos que necesitamos que nos hables. Señor, aquí estamos una vez más para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, que hables a nuestras vidas a través de la reflexión, a través de tu palabra en esta tarde, que sea tu palabra, Señor, marcada en nuestro corazón para que podamos, oh Dios, producir el fruto que usted quiere que nosotros, oh Dios, podamos dar. Amado Rey precioso, bendecimos esta tarde. Te damos gracias por esta tarde, una tarde de bendición, una tarde, oh Dios, de gloria. Y pedimos que la palabra en esta tarde, Señor, la podamos recibir, pero también colocarla en práctica. Muchísimas gracias. Quedamos en tus preciosas manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amada familia, usted que se conecta en esta hora, le doy gracias primeramente a Dios y a cada uno de ustedes para que nos acompañan, que siempre están allí pendiente a la reflexión cada martes. Y vamos entonces a la palabra de Dios en esta tarde, que sea Dios a través de su Espíritu Santo hablándonos en esta tarde. Yo le invito para que usted allí donde está se ubique en el libro de Jueces capítulo 13, y vamos a leer dos versículos de este capítulo 13. Vamos a tomar el versículo 4 y el versículo 5. Y dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 13, versículos 4 y 5, de la siguiente manera. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Damos gracias a Dios por la palabra. El capítulo 13, allí nos habla acerca del nacimiento de Sansón. Y lo coloco un poquito en el contexto del capítulo. El capítulo habla acerca del nacimiento de Sansón. Y allí nos está hablando, el ángel le está hablando a la madre o a los padres de Sansón, les está dando ciertas instrucciones con respecto a lo que ellos deben de guardarse. Principalmente la mamá, que tenía que guardarse de no beber vino ni sidra en otras versiones. De guardarse de no comer nada impuro. Es decir, que allí Dios le estaba dando algunas instrucciones a los padres de Sansón en guardarse para poder recibir la bendición. Precisamente en esta tarde es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de este texto, en que nosotros podamos recibir en esta tarde la instrucción de parte de Dios, es decir, en guardar nuestras vidas, en guardar nuestros corazones, para que usted y yo podamos recibir la bendición de Dios. Lo que Él quiere es darnos, lo que Él quiere enseñarnos y lo que Él quiere bendecirnos. El tema que en esta tarde traigo para la reflexión, el tema de la reflexión es la clave para obtener el respaldo de Dios. Se lo repito, la clave para obtener el respaldo de Dios.
Miramos que en el capítulo 13 del libro de Jueces nos enseña el nacimiento de Sansón. Y a través de este texto, Dios nos regala muchas enseñanzas. A través de este capítulo podemos nosotros extraer muchas enseñanzas. Pero en esta tarde solamente me quiero enfocar en una sola enseñanza, y es a la luz de la palabra, a la luz del texto, a la luz del pasaje, es que podamos extraer, ¿sí?, la enseñanza de cómo nosotros podemos obtener esa clave para que usted y yo podamos recibir el respaldo de Dios. Es decir, para que usted y yo podamos caminar bajo el respaldo de Dios, podamos tener a Dios de nuestro lado, podamos alcanzar el favor de Dios. Miramos que Dios escoge a Sansón. Dios escoge a Sansón para traer libertad al pueblo de Israel. Eso es una gran bendición, que Dios cuente con cada uno de nosotros. Para los padres de Sansón era una bendición, era un privilegio que Dios los había escogido a ellos para que a través de ellos, a través del vientre de una mujer, naciera Sansón y pudiera ser el libertador del pueblo de Israel, ya que los filisteos tenían oprimido al pueblo. Y qué bendición es que Dios nos escoja también a nosotros para que nosotros podamos ser canales de bendición. Porque a través de nuestras oraciones, a través de una oración que usted haga, a través de una oración que yo haga, ¿sí?, Dios puede sanar muchas personas. Cuando nosotros oramos por sanidad, cuando nosotros oramos quebrantando maldiciones, cuando nosotros oramos reprendiendo espíritus inmundos, allí Dios comienza a liberar. Allí Dios comienza a libertar personas, familias, comienza a libertar aún naciones enteras a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos escoge a nosotros para que nosotros seamos canales de bendición. Y eso mismo lo hizo Dios a través de Sansón. Lo escogió desde el vientre de su madre. Note bien, lo escoge desde el vientre de su madre para que fuera ese canal de bendición para su pueblo. Y nosotros tenemos que entender muy bien esto, que nosotros somos privilegiados. Tenemos el privilegio de ser escogidos por Dios para ser canales de bendición. Pero muchas veces nosotros actuamos mal. Muchas veces actuamos en desobediencia. Muchas veces no actuamos como Dios quiere que nosotros actuemos. Muchas veces nosotros actuamos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y el actuar conforme a nuestra propia voluntad, creyendo que lo que hacemos lo estamos haciendo bien, muchas veces acarrea para nosotros mismos, acarrea maldición. Es decir, que esa bendición que Dios ha tenido allí preparada para cada uno de nosotros, nuestras propias acciones, cuando no son acorde a la voluntad de Dios, acarrean maldición. Por eso muchas veces las bendiciones no llegan a nuestras vidas, se estancan las bendiciones. ¿Por qué? Porque no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Y si usted y yo en esta tarde miramos el texto en el versículo 4 y 5, ¿qué nos enseña? Allí nos muestra, nos ilustra que el ángel le estaba dando las instrucciones a los padres de Sansón, cómo debían ellos de comportarse, cómo debían ellos de cuidarse, cómo debían de cuidar ellos su vida para obtener la bendición. ¿Y cuál era la bendición? La bendición no solamente era de tener el niño, porque ciertamente la Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos.
Es decir, que nuestros hijos, los hijos que usted y yo tenemos, los hijos que Dios nos ha regalado, son herencia de Jehová. Y al ser herencia de Dios, ellos son de bendición para nosotros. Y eso mismo era lo que Dios les estaba recalcando a los padres de Sansón. Ellos no solamente iban a recibir la bendición de tener su hijo, no, la bendición iba más allá. De regalarles un hijo iba a ser algo especial, es decir, que era escogido. Dice el texto en el versículo 5, en la última parte dice, porque el niño va a ser nazareo, es decir, consagrado a Dios desde antes de nacer. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Consagrado a Dios desde antes de nacer. Y a muchos de nosotros Dios nos ha consagrado. A muchos de nosotros Dios nos ha consagrado. Pero que esa consagración debemos de cuidarla. Esa consagración no debemos nosotros de descuidarla. Esa consagración en nosotros debe de ser continua. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La invitación en esta tarde es para que nosotros podamos cuidar ese llamado que Dios nos ha hecho. Ese llamado que Dios nos ha hecho. Y por lo tanto, Dios escoge a Sansón para ser el libertador. Y déjame decirte que así como Dios escogió a Sansón, lo llamó desde antes de nacer, así Dios a cada uno de nosotros nos ha escogido porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Pero lo que usted y yo debemos de saber y de entender es que ese propósito Dios lo cumplirá en nosotros cuando nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Solo cuando nosotros dejamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, entonces el propósito de Dios se cumple en nosotros. Por eso nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que podamos hacer la perfecta voluntad de nuestro buen Dios. Miramos que allí Dios escoge a Sansón, pero así como escoge a Sansón, nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha delegado en un sector. Estamos viviendo en sectores diferentes para que podamos llevar el evangelio, para que podamos orar, para que podamos ser sal luz en medio de las tinieblas, para que nosotros podamos ser ejemplo allí de testimonio y honrar el nombre de nuestro buen Dios. Entonces, mis amados hermanos, hermanas, amigo y amiga que en esta tarde me escuchas a través de esta reflexión, podemos entender que a través del versículo 4 y 5, los padres de Sansón reciben las instrucciones de parte de Dios para que ellos puedan recibir esa gran bendición que Dios tiene para ellos. Y miramos allí que Dios les da instrucciones, especialmente a su madre, a la mamá de Sansón. Dios le da la instrucción a la mamá pidiéndole que se guarde de toda contaminación. Lo mismo Dios hace con nosotros. Dios en su palabra allí nos enseña que nosotros debemos de guardarnos, de no contaminarnos con las cosas del mundo. Nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Miramos por allá en el versículo, en el versículo 13 y 14 del mismo capítulo 13. Miramos por acá en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 13 y dice lo siguiente: el ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. El mismo Dios le estaba hablando. El mismo Dios le estaba diciendo, dándole las instrucciones a la madre de Sansón, que ella debía de cumplir. Es decir,
Para recibir la bendición, ella debía de guardar su vida, de guardar su cuerpo, de guardarse de beber cualquier o de tomar o de comer cualquier cosa que a Dios no le agradaba. Nosotros, si anhelamos recibir la bendición de Dios, si nosotros anhelamos en este tiempo recibir bendiciones de Dios, nosotros debemos guardarnos, debemos guardar nuestro corazón y debemos recibir a través de la palabra las instrucciones que Dios nos da. Miramos que la primera clave para obtener el respaldo de Dios es vivir en santidad. Esa es la primera clave que podemos sacar de aquí del texto, especialmente de los versículos 4 y 5. La primera clave para obtener el respaldo de Dios es que nosotros vivamos en santidad. Y es importante, para Dios es importante que usted y yo vivamos en santidad, que usted y yo guardemos nuestra vida, guardemos nuestro corazón. Si deseamos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que anhelamos, entonces vivamos una vida que agrade a Dios. Vivamos una vida que agrade a Dios y no que agrade las cosas del mundo. Nosotros tenemos que escoger entonces a quién agradamos. ¿Agradamos al mundo o agradamos a Dios? Y miramos que Dios quiere bendecirnos. Hombre y mujer que me escuchas en esta tarde, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere suplir nuestras necesidades. Porque Dios es un Dios de amor y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Dios, siendo el Padre, siendo el dueño de todas las cosas, Dios conociéndolo todo, Dios conociendo tu vida y conociendo mi vida, Él sabe muy bien lo que a usted y a mí nos conviene. Por eso Él quiere bendecirnos y Él desea, desde lo más profundo de su corazón, Él desea que usted y yo estemos bien, vivamos bien y que podamos recibir cada una de las bendiciones que Él tiene para nosotros a diario. Dios cuenta con nosotros. Esto es una palabra también de ánimo. Y quiero animarte para que si de pronto no has estado bien con Dios, tú hombre o mujer, si de pronto te has sentido desanimado, desanimada, si algunas acciones o actitudes o te hicieron algo no te gustaron, mira a Dios, no mires a los hombres, mira a Dios. Coloca la mirada en Dios porque Él quiere lo mejor para ti y Dios quiere bendecirte. Miramos que Dios cuenta con nosotros para bendecirnos, pero quiere que nosotros contemos con Él también, que nosotros contemos con Él para hacer recursos de bendición. Que usted y yo podamos ser recursos de bendición, es decir, esos canales que Él necesita para bendecir a otros, Lo mismo que hizo con Sansón, Dios quiere hacerlo con nosotros, pero que podamos guardar nuestro corazón, que podamos guardarnos íntegros delante de Él, y así podemos mirar sus bendiciones y su gracia, su misericordia, su amor para con cada uno de nosotros, pero también para con nuestras familias. Mire y note lo siguiente, que Dios no solamente bendijo a los padres de Sansón con darles este hijo. No, Dios bendijo a toda una nación. Dios bendijo a todo un pueblo. A raíz de el haberse guardado esta mujer en santidad, en pureza, en haber recibido las instrucciones de parte de Dios, a raíz de eso, no solamente Dios les regaló el niño, solamente Dios les concedió el niño, también les concedió la libertad. A través de esta bendición, a través de la llegada de Sansón, les concedió la libertad
al pueblo de Israel. Qué bendición nosotros podernos guardar para Dios y ser esos canales de bendición que Él quiere que nosotros seamos. Miramos entonces, en segundo lugar, la clave para obtener el respaldo de Dios. Y en segundo lugar, la segunda clave para que usted y yo obtengamos el respaldo de Dios es la obediencia. La obediencia y la santidad van de la mano. La obediencia y la santidad van de la mano. Y allí en el versículo, más adelante en el versículo 23 del mismo texto, del mismo capítulo 13, más adelante, si usted puede mirar el versículo 23 hasta el versículo 25, dice la palabra de la siguiente manera. Dice, pero su esposa, es decir, la mamá de Sansón, dice, pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. Versículo 24. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Escuche bien, el niño creció y el Señor lo bendijo. Y sigue diciendo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanet Dan, entre Sora y Estaol. Para obedecer, miramos que por obedecer se cumplió la palabra. Por obedecer, por esta mujer, es decir, la madre de Sansón, por esta mujer obedecer, se cumple el nacimiento de Sansón. Llega la bendición. Y a raíz de esa bendición también llega la libertad para el pueblo de Israel. Podemos entonces nosotros, como hijos e hijas de Dios, le invito en esta tarde para que nosotros podamos ser esas personas que nos guardemos. Primeramente nos guardemos. Y Dios ha colocado en mi corazón compartirte de estas dos palabras que son claves para alcanzar la bendición de Dios. Lo que es el guardarnos en santidad y ser obedientes. Que no seamos, como dice la Escritura, que escuchamos la palabra, pero no la colocamos en práctica. Que no seamos, como dice la palabra, oidores olvidadizos. No, que seamos oidores hacedores. Oidores hacedores. Es decir, que guardamos la palabra, vivimos en santidad, pero también la colocamos en práctica. Es decir, que obedecemos a ella. Por eso decía que la santidad y la obediencia van de la mano. Que estas dos palabras, estas dos claves, las podamos colocar en práctica y que sea Dios ayudándonos por medio de su Espíritu Santo para poder nosotros caminar en base en el camino de la santidad y de la obediencia que Dios quiere que usted y yo andemos. Oremos en esta tarde. Padre, gracias por la palabra. Te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, aún jóvenes y adolescentes, niños que han escuchado esta palabra, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a guardar cada una de estas claves en nuestro corazón. Que seamos personas santas delante de ti. Que seamos personas íntegras, que seamos personas obedientes. Amado Dios, te damos gracias por la palabra en esta tarde y ayúdanos, oh Dios, a colocarla en práctica y que podamos colocar en práctica cada una de estas claves para alcanzar la bendición que tienes para nosotros, para que podamos vivir, oh Dios, bajo la bendición tuya, Señor. Te honramos a ti y te damos gracias. Quedamos en tus manos y bendice
a cada hombre, a cada mujer, a cada una de las personas que en esta tarde, Señor, han sacado de su tiempo para acompañarnos y para recibir la palabra. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la bendición de tu Espíritu Santo repose en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mi Rey. En tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición la palabra en esta tarde, que podamos nosotros ser cada día fieles a Dios. Y recuerda, viviendo en santidad y en obediencia, alcanzaremos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una feliz tarde y que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones.